buenas tardes, buenas tardes, compañero. Bueno, buenos días para ti allá, buenas tardes para nosotros acá. Nos sentimos muy, muy orgullosos de estar hablando con el doctor Néstor Agustín Zapata. Un orgullo garífuna. Un orgullo. Muchas gracias, hermanito, por aceptar la invitación de parte de Keila Miriam. No, muchas gracias a ustedes. Aparte de que cuando puedo por acá los sigo, veo algunos videos, o sea, Gracias, gracias. Chester, bueno, agradezco a todos ustedes. Chester es familia, entonces estamos para apoyarnos como siempre ha sido. Entonces, un gusto y gracias a ustedes. No, muchas gracias por eso es que estoy consciente, porque él dice que hay que rodearse de amistades buenas. Así es. Algo se tiene que pegar. No, claro. Así que, pues, gracias a eso ya podemos hacer un viaje para Australia. No, y Bueno, me faltó un poco algo. Orgullo garífuna, orgullo hondureño y orgullo de la familia. Así lo dijo. Sí. Eh, Eso es muy bueno. Aquí Shetter siempre dice que en la vida tenemos que rodearnos entre personas eh, que nos sumen. Eso es muy importante. Y pues es un orgullo tenerlo aquí en la plataforma de usted en esta noche. En esta noche para nosotros, buenos días para usted allá en Australia. Pues vamos a entrar y hacer unas cuantas preguntas, conocerte un poquito mejor. Aunque Chester ya te conoce, pero eso es para el público, sí, ¿verdad? alguna de las cosas que le voy a preguntar, yo ya me las sé, pero el público no sabe. Sí, porque yo no sé. Sí. Yo tampoco, sí. Eh, no. eh, Porque el motivo, la razón de esta entrevista, más que todo, para darle una luz a ese éxito que está teniendo el hombre y sigue teniendo, también es para mandarle un mensaje a los muchachos que están allá en el pueblo, que están allá en el país, A la comunidad en a la general. comunidad En general, en digamos. general, Sí, que sí se puede. sí. Y con eso me gustaría saber que le contaran a la gente de dónde es Néstor, el doctor Néstor. Respeten. Doctor, Next bueno, para doctor. usted. Bueno, gracias por lo de... primero quiero decir algo, o sea, todavía no me acostumbro con eso, a eso de lo de doctor, y de hecho una vez cuando antes de graduarme, me dijo un amigo, ¿por qué no usas tu título de ingeniero antes? Yo le digo, yo lo uso porque para que más o menos empiecen a respetarnos un poco y reconozcan, pero entre nosotros yo me sentiría mejor, me pueden decir Néstor, no hay ningún problema. Yo soy de San Antonio, Marburgu, eso es una comunidad garífuna en el municipio de Santa Fe, cerca de Trujillo, seguramente todo el mundo se ubica. Ahí hice mi kinder, ahí hice mi escuela, que ojalá algún día le cambien el nombre, insisto eso, no me gusta que esa escuela se llame José Cecilio del Valle, justamente por eso, por lo que digo, porque estamos honrando de nuevo a los Chumagos y tantas personas que han hecho garífunas, que han hecho cosas en nuestras comunidades y las escuelas deberían ser un punto de partida entre tantas cosas que podemos hacer. De ahí hice mi ciclo común en el colegio del pueblo, que está entre San Antonio y Santa Fe, y ahí a Trujillo, o sea, siempre ahí en lo local, lo que había, porque, bueno, una familia grande y los recursos nunca fueron los muchos para tantos niños, ¿no? Ya después salté a Zamorano, que es una universidad está en Honduras, pero es una universidad estadounidense que está en Honduras. De hecho, la sede de Zamorano, la principal, está en Washington, D.C. Y ahí fue que más o menos, digamos, cambió todo. O sea, ya eran otros Ahí vamos. niveles. Ah. ¿Y cómo es que llegas al Zamorano? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque de hecho Zamorano es una universidad muy buena, pero las personas que van a Zamorano en su mayoría son de billete, ¿no? Son de billete. Yo recuerdo, por ejemplo, eso nadie me lo contó. Yo estaba en Zamorano, compartimos cuartos dos personas.
con mi compañero de cuarto, el presidente de Nicaragua le llamó a mi compañero de cuarto, que era su sobrino. "Ah, sobrino, ¿cómo estás?" Para que tengan una idea de la gente que venía por ahí. Entonces yo llegué a Zamorano porque a uno de mis hermanos lo aceptaron en Zamorano, uno de mis hermanos mayores, pero Zamorano es carísimo, carísimo. Hoy la matrícula puede estar arriba de $20,000 al año. Entonces, el porcentaje de beca que le dieron a mi hermano no era demasiado, no lo podíamos cubrir con mi familia. Entonces, ese nombre quedó ahí en la familia y ya cuando me tocó a mí aplicar, a mí me dieron un porcentaje mayor, no completo, pero cerca de lo completo y así fue que yo llegué a Zamorano. Wow. Excelente, porque contigo es que estoy escuchando por primera vez sobre esa universidad. Yo Sí, no había escuchado. ¿En qué la departamento universidad, está? No, esa está por Tegucigalpa, es una universidad donde llegan personas principalmente de toda Latinoamérica. O sea, yo tuve compañeros, hay mucho ecuatoriano, mucho colombiano, panameño, de todos los países de Centroamérica, dominicanos, haitianos. Eso es en Honduras. Y ahí está, lo que usted dice es bastante cierto. ¿Por qué no la conocemos o casi no la conocemos? Porque Zamorano, él busca personas que tengan, digamos, la capacidad de pagar. Entonces, para personas como de escasos recursos es bastante difícil. A veces ni sabemos que existe esa universidad en el país. Y como le digo, es una universidad estadounidense porque la sede principal está en Washington, D.C. qué Fíjate buena, que, buena, buena información. fíjate que no quería sonar ignorante, ¿va? Pero cuando dijiste Zamorano, yo sé Zamorano porque yo soy de Tegucigalpa, Ah, pero ok, desconocía que había una universidad así, ¿me entiendes? Es una área en Zamorano, ahí cerca de exacto. Tegucigalpa. Conozco, Ujú. pero dije yo, o sea, ¿será que estás hablando del mismo Zamorano que yo conozco? Sí, Y así es, es, pero no quería decir que, me explico. sí, Wow. es el mismo porque es una minicidad Zamorano. Hay una universidad ahí, hay todas las canchas que ustedes pueden imaginarse, hay mercado, hay hotel, o sea, es grandísimo, más grandísimo. Sí. Prácticamente es una ciudad dentro de una ciudad. Exactamente, exactamente. Ujú. De ahí uno tiene una área de recreación, así como que llega la gente, hay playas, piscinas, todos ahí, también Sí, sí, sí. Perdón. Nos estuviste hablando de que allá estás de profesor enseñando, que tenés alumnos y eso. Exactamente, eso es, bueno, realmente yo terminé mi doctorado el año pasado, pero hice la graduación hasta ahora y desde que lo terminé he estado trabajando. Yo trabajo en dos universidades aquí. Una es la Universidad de Melbourne, que es la universidad número uno en Australia, la ranqueada número uno, y ahí doy clases. Tengo estudiantes de, de todo, de muchos países. Y de ahí trabajo en otra universidad que se llama Swinburne University, que es donde hice mi doctorado. Es una universidad mucho más pequeña, pero está en el 1% de las mejores universidades en el mundo. Y ahí yo hago investigación. Entonces, es más investigación en Swinburne y dando clases en la Universidad de Melbourne. Estos son divido la mitad aquí y la mitad allá. Wow. Pero el doctorado, ¿en qué rama es? Para que la gente sepa, ¿verdad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Solo más o menos para dar un contexto, porque esa es a veces una de las cosas, antes de responder en detalle, esa es Ujú. una de las cosas que a veces no podemos aspirar a algo porque ni siquiera sabemos, ni sabemos que existe, ¿no? Yo tuve la dicha, yo siempre lo he dicho, Chester lo conoce, yo crecí con la persona que para mí fue la más inteligente y honesta del mundo. Y yo he estado en varias universidades, créanme, y hasta ahora no he conocido a una persona inteligente y honesta como mi papá. Entonces, a veces en nuestro pueblo uno dice un doctorado, la gente va a decir Surucia, el médico. No sabemos no sabemos que existe un doctorado y mi papá me explicaba, él me decía, por ejemplo, la primera vez que escuché sobre doctorado era con él, que decía que Celia Cruz era doctora
y doctor en música. Y yo y mi hermano le decíamos, ¿y cómo es eso? ¿Acaso Celia Cruz cura las músicas? Y él nos explicaba, no, el doctorado es esto, es el nivel más alto en el que uno estudia y uno puede hacer doctorado en cualquier área. Uno puede hacer doctorado, por ejemplo, en ese tambor que tienen ahí, ¿cómo lo mejoramos? Uno puede hacer doctorado no sé, cómo hacemos que ese vaso que tienen ahí sea diferente. Yo tenía un doctorado, un profesor que hizo un doctorado, por ejemplo, en una especie de murciélagos, solo analizando, estuvo 4 años analizando un murciélago. Ese fue su doctorado. En el mío es en vivienda social. Ustedes saben que en todos lados hay un problema de vivienda, no solo como es difícil comprarla y una vez que la compra, quien la puede comprar, es difícil vivir ahí, cómo te llevas con el vecino y sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades vivimos, cada quien vive como separado por su cuenta, no es como en el pueblo, no es como allá que todo el mundo se conoce, que todo el mundo es familia, entonces hay problemas, por vivir solo hay problemas mentales, psicológicos. Entonces, ese fue mi investigación, más o menos analizar un tipo de vivienda y yo para complicarme un poquito más la historia, o porque siempre quería hacer algo con Honduras, analicé este tipo de vivienda aquí en Australia y ese mismo tipo de vivienda en Honduras, que se llaman las viviendas cooperativas que hay en Choluteca. Y recientemente me di cuenta que en Guadalupe, en Funda, cerca de San Antonio, donde yo soy, se está empezando un modelo de viviendas cooperativas. Entonces, más o menos fue esa mi investigación en viviendas cooperativas. Y mira, que me gustaría regresar otra vez, porque queremos dejar claro y mandarles el mensaje a los muchachos allá, a la gente, que sí se puede. Y de cómo es que llegaste a Australia, porque Mm. normalmente en nuestras comunidades uno aspira a llegar a Estados Unidos. No, 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 no a Estados Unidos, a Nueva York, Al Bronx. a Nueva York. Sí, sí. Olvídate de Estados Unidos, a Nueva Ya, York. ya. Eh, ¿Cómo es que llegas allá y cómo es que estás donde estás hoy en día? No, muy bien. Bueno, yo tenía, digamos, estaba empezando ahí una carrera en Honduras. Antes de venir para acá trabajaba, daba clases en la UNA, en Tela, pero yo, bueno, todavía me considero que estoy joven y yo sentía, digamos, que para mejorar yo necesitaba aprender inglés. Aprender inglés. O sea, yo vine aquí en el 2017 y créanme que mi inglés estaba como el de Genaro. O sea, Inglés y estaba cero. convertir. Exactamente, estaba bastante bajo. Y yo probablemente, si yo hubiese decidido moverme a Estados Unidos, creo que eso se podía resolver, pero estar en Estados Unidos para mejorar mi inglés iba a ser más lento el proceso, porque ahí por todos lados te hablan español y no sé qué. Entonces yo dije, eh, me voy a ir a un lugar donde yo me vea obligado a mejorar mi inglés. Y yo nunca fui a la escuela ni nada. Yo no, o sea, parece que estudio mucho, pero yo no tenía la capacidad para ir a la escuela a aprender gramática de inglés. Yo tenía que estar ahí metido. Entonces, esa fue una de las principales razones. Yo dije, la única forma, y yo intentaba pagar cursos de inglés cuando estaba en Honduras. Por eso es que dije, no, no voy a pagar más cursos. Estoy perdiendo mi tiempo y mi dinero aquí. Me tengo que ir a un lugar donde haya poco o nada de español. Y Australia fue ese lugar. Entonces, primero fue para mejorar mi inglés y que era como el primer paso para seguir estudiando. Por eso fue que llegué acá. Ok, brother. Llegas a Australia, te bajas del avión, baleadas, Baleadas aquí tal vez con canguro. con lo que es la gastronomía. Fue Eh, es di- difícil. eh, sí, sí, fue difícil, pero yo antes de venir acá ya había andado por diferentes lados, digamos, ya eso ya no lo miraba yo como un problema, sino como una motivación. Eso es parte de lo que hay que pasar. Sí, obviamente todavía se extraña la baleada, la machuca, la comida de uno, etcétera, la cultura, pero no todo en la vida es perfecto, ¿no? A Sí, veces hay que dejar unas cosas
atrás, aunque sea por un tiempo, para cumplir los objetivos. Fue difícil por más que yo había estado en diferentes lugares, fue difícil la adaptación porque este país está demasiado lejos, pero no me arrepiento para nada de la decisión. Y entonces, ahora que estás en Australia, eh, ¿piensas permanecer ahí por el resto de la vida o cómo está ahí? Porque hay personas que a veces llegan a un lugar y de repente Se se acomoda. acomodan ahí. ¿Y Ya, cuál ya. es tu? Ya. Esa pregunta me la han hecho varias veces y yo me la he hecho. Y normalmente cuando te hacen esa pregunta es pensando en cómo puedes aportar al país, ¿no? A Honduras, a nuestras comunidades. Y yo estoy de acuerdo, pero de lo que yo no estoy seguro es si estando adentro en Honduras uno aporta más o uno estando afuera puede aportar, no sé si más, menos, pero aportar también. Y ustedes lo saben, ustedes están también fuera del país y desde donde están aportando cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, eh, dentro de lo poco, por ejemplo, ya una chica hondureña, que obviamente el mérito es de ella, pero ya gracias en parte a mi experiencia, ella ya empezó su doctorado. Eso, aquí una hondureña, no es garífuna, pero es hondureña, uno ya está aportando, aunque poquito, al país. Tengo, por ejemplo, una de mis estudiantes eh, que quiere ir a hacer una pasantía allá, no, a una comunidad garífuna. Entonces, yo más que regresar, me enfoco en donde sea que yo esté, ojalá dar un granito de arena. Y no estoy seguro, pueda que sí, estando allá, obviamente uno pueda aportar, claro que sí, estando en el país, pero yo estoy seguro también que donde uno quiera que esté, también puede aportar su granito de arena. Y mira, tú tienes la preparación. ¿En algún momento ha pasado por tu mente que entrar en la política de nuestro país? No, no. No, 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 definitivamente que no. O por lo menos como se entiende la Todavía no. política, como se entiende la política, no. Como se entiende la política, no, 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 y además, no sé si nos dejaría, y no solo es Néstor aquí, o sea, esto para incidir, no sé si políticamente quizás se necesita un grupo, y no sé si se dieron cuenta, yo me gradué recientemente, pero hay tres garífunas más que terminaron su doctorado. Eso fue casi juntos lo terminamos. O sea, necesitamos que ese grupo siga creciendo y no solo como doctorado, no, no, porque no todo el mundo tiene que hacer un doctorado. Cada quien puede aportar desde su rama. Entonces necesitamos más personas quizás que aporten de diferentes para, no sé, tomar el país, ¿no? Políticamente o no sé, económicamente. Pero yo por lo menos a mí me gusta lo que hago, digamos, desde, no sé, dar clases, desde la academia, como le dicen, y trabajar con ONG, que eso es lo que yo he hecho. O sea, para entrar a la política, me parece que hay que saber de política, y yo hasta hoy no sé, y no quiero aprender muchas de las mañas que tienen esos políticos que tenemos en Honduras. Yo creo que para la política lo que más necesitamos son gente que la gente se puedan ver en él. Gente Ya. como tú, que empezaron, vienen de una familia que no era pudiente, se ha superado, tiene un doctorado y sigue creciendo. Entonces, eso es algo que la gente, por lo menos yo iría a Honduras y votaría por ti. No solo porque somos familia, porque yo tengo familiares No votaría por él. que ni que me paguen. Bueno, 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 digamos, en resumen, hoy no, hoy no. Del día de mañana uno no puede descartarlo, porque si es también una forma para ayudar al país, ¿por qué no? Pero ahorita no, o sea, tal vez no estoy preparado, quizás, o no sé, pero ahorita no, quizás más adelante uno no puede descartarlo, pero sí, si uno puede aportar, si esa sería la forma de hacerlo, uno podía explorar las opciones.
Yo creo que esa es una respuesta bien honesta, que alguien Lo de mismo iba a decir yo. ustedes, alguien que si quisiera correr como político, mucha gente, sí, 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 pero es, El hombre empezó sí, con honestidad. sí, Y él me decía, él agrada, dijo, me no agrada estoy, eso, no así estoy es, preparado, no sé nada de política. Ya con esa honestidad, pues ya ganaste mi voto. sí, Ya, sí, sí, empezando por Ya, ahí, sí. ya aquí tengo dos, ya tengo dos ya. tres, Sí, aquí. Bueno, ya tengo tres. Sí. Y una pregunta, Néstor. ¿Cuánto tiempo dura esa carrera? ¿Cuántos años hay que estudiar para obtener ese doctorado que acabas de obtener? Ok, normalmente un doctorado depende, en verdad. A veces cada país, cada universidad y dentro de cada universidad, cada programa puede ser diferente, ¿no? Pero en promedio, y a veces si sos extranjero o si sos local, también tienes una presión de terminar antes. Pero en promedio son de 3 a 5 años, eso sería lo normal, lo que dura un doctorado. Y un doctorado normalmente no es como, uno es estudiante, sí, pero no es que uno va en la mayoría de los casos a recibir clase. En algunos casos sí, un doctorado es más investigación. Es decir, uno está esos 3 años, esos 5 años haciendo una investigación en un tema específico, que en mi caso fue lo que les decía de las viviendas. O sea, yo recibí dos clases, creo, en estos 3 años y medio, pero de ahí todo lo demás fue hacer una investigación. No son clases como tal, no es que hay exámenes como cuando uno iba al colegio, no es más investigación. En algunos casos sí, pero lo normal en un doctorado es hacer investigación. porque Me, no puede ir a chequear ahí. sí, me No. agrada saber eso, me agrada saber eso y recalcando un poco lo que acabas de decir hace poco de que cuando tú venías creciendo, tú pensabas, o mucha gente piensa que el doctorado solo tiene que ser ser doctor, cirujano plástico, lo que sea, ¿va? Pero eh, puede ser, puedes tener un doctorado en cualquier área que vos desarrolles bien y que sepas de eso. Entonces yo me he estado menospreciando mucho tiempo, pero yo voy a empezar a cómo hacer mi doctorado, sí, hombre. No, y también también que aclare eso Sí, también él, sí. porque de repente llega ahí al pueblo y unas viejas ahí le llegan así, Néstor, fíjate que Me duele la cabeza. No, ya tengo, ya me escribieron ya, ya tengo Sí. varias que me escribieron. Trópolis, ya les dije yo, va a tocar explicarlo. eh, no, me estaba diciendo tu investigación, no sé si en su totalidad o parte de tu investigación fue en Honduras. ¿No podías hablar algo de esto? Sí, mi investigación fue 50% aquí en Australia y 50% en Honduras. Las viviendas cooperativas, o sea, ese es un nombre técnico o complicado, pero es más o menos, como se me escapa la palabra en garífuna, pero cuando se hacían las casas de Manaca antes en el pueblo, que todo el mundo llegaba, colaboraba, más o menos esa es la idea, que uno tiene la necesidad de una casa, pero no la puedo hacer solo, entonces necesito que mis vecinos me ayuden, ¿no? Entonces, solo que se ha formalizado un poquito, le han puesto ese nombre y eso es lo que hay en Choluteca, que es donde están las mayorías. Y cuando yo fui a Choluteca, por ejemplo, está esa comunidad, esas viviendas cooperativas, y solo cruzando la calle, como a 1 kilómetro, están las viviendas, las colonias que le dicen, esas que uno tiene que pasar por el banco para pagar y todo eso, que están los intermediarios. Y esas casas de las viviendas cooperativas en calidad son similares a esa colonia. Y esa gente de las viviendas cooperativas paga menos de la mitad de lo que pagan mensualmente. Entonces, es un tipo de vivienda que son de calidad, son buenas, tenés comunidad y además son mucho más baratas, pero hay un problema, volviendo al tema político, no, en muchos países no conviene que crezcan esos modelos porque estás quitándole dinero a todos los intermediarios, el banco, el prestamista, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, o sea, más o menos como nosotros hacíamos nuestras casas
nuestros ancestros hacían las casas, o sea, las casas de manaca, todo el mundo iba, los niños íbamos y jalábamos la manaca, la íbamos a dejar y al final de la jornada el dueño de la casa solo cocinaba para todos y todos nos beneficiábamos. Así, así, Sí. bueno, yo recuerdo que así, se trabajaba en conjunto. Pero es Exactamente. que en la ciudad no le conviene a los capitalistas. No, no, Esa gente definitivamente no que gana no. bien. Entonces, parece mentira que hace años el garífuna practicaba eso. Ujú, Y ujú. nosotros solo que como nosotros creemos que hemos escalado, superado, entonces dejamos de hacer eso. Pero realmente Exacto. es un retroceso que hicimos, Ujú. porque nosotros no, en la entrevista con Junior Martínez yo mencioné eso, donde yo le dije a él que un garífuna, en aquellos tiempos no había garífuna que no tuviera un techo, Ujú. porque entre ellos mismos se ayudaban y, y- y hacían la casa. No había un garífuna que no comía, porque el vecino te daba un plato de comida, eso es ser un garífuna. A donde yo vi algo similar con estos últimos años fue en los Cayos Cochinos, Ok. que yo mira a toda esa gente trabajando así me recordó al pueblo. Todos ahí estaban trabajando en una casa, ¿me entienden? Y así era antes, así como dice Ujú. Néstor. Pero ahora todo ha cambiado. El doctor Sí. Néstor. El doctor Néstor. Néstor, está bien. No, exactamente, o sea, es más o menos en palabras, eso fue lo que yo hice, o sea, claro que lo hice en Choluteca, pero esa experiencia que yo todavía me recuerdo, que yo participaba en eso, cómo lo hacíamos los garífunas, cómo compartíamos, todavía lo hacemos, creo yo, pero quizás un poco menos y estamos olvidando esas cosas, eso fue lo que hice yo en mi investigación. Tengo entendido que parte de la investigación lo empezaste en el tiempo de la pandemia, que impactó bastante, ¿correcto? Del COVID-19. Sí, Estuve sí. medio leyendo algo ahí en tu currículo. ¿Qué nos puedes explicar de eso, acerca de esa investigación? Sí, de hecho, yo tenía, como le dije, yo hice mi investigación la mitad fue en Honduras, pero yo tenía pensado, tenía que vivir en la cooperativa como por 6 meses, esa era la idea, pero el COVID vino la pandemia y nadie Ok. se podía mover. Yo lo que hice entonces, en un doctorado uno hace un libro prácticamente, ¿no? Entonces, uno de las partes de ese libro fue más o menos entender cómo las cooperativas se ayudan en el COVID. Y ese fue de las diferentes partes de mi libro o de mi tesis, ese fue el que más me gustó, en verdad. Porque es diferente que te ayudes cuando todo está bien, cuando que alguien te dé la mano cuando todo está bien, a que alguien te dé la mano en los tiempos difíciles, ¿no? Entonces, en las cooperativas se vio bastante eso y fue interesante cuando vi que las cosas eran bastante parecidas en cómo actuaba la gente de las viviendas cooperativas en Honduras y en Australia, a pesar de que los dos países son bastante diferentes. Entonces, sí, yo analicé esa parte del COVID y fue en verdad lo que más me gustó. Me gustaría también que si alguien quisiera ir para Australia, a estudiar, a, a, a trabajar, ¿qué, cuáles son los trámites, cómo la gente puede hacer? Yo creo que por lo menos ni idea, ¿me entiendes? Y yo sé que mucha gente le gustaría saber. Uno no sabe ni por dónde empezar. Porque yo en Ya, verdad empecé con garífuna en Australia. Bueno, bueno, como todo país, hay diferentes opciones para venir, ¿no? Diferentes. Yo solo conozco en verdad la de venir como estudiante. Hay opciones que si venís como a chambear, si venís a trabajar, hay diferentes, pero yo solo conozco la de venir a estudiar. Y eso no es de un día para otro. Yo siempre digo, aplicar a estudiar es como un trabajo. O sea, a veces nosotros queremos que se solucionen las cosas de un día para otro, pero no es así. O sea, yo estoy aquí contando un poquito mi historia, pero han sido noches, horas, muchos rechazos o muchos que ni siquiera viraron mis aplicaciones. Entonces uno tiene que seguir.
y seguir. Y al final, como dicen los gringos, never give up. Algo va a salir, algo va a salir. Para Se venir a verá. Australia, digamos, como estudiante, es comunicarse con las universidades, con el college o con algún profesor, leer qué hace ese profesor, qué hace y ver si hay algo que ese profesor hace que te interese. Yo siempre digo en ese caso al cliente lo que pide. O sea, vos ves que ese profesor ha trabajado en esto. Hay profesores aquí que habían trabajado en Centroamérica, por ejemplo. Yo identifiqué uno que había hecho un proyecto en El Salvador. Entonces yo le escribí, le dije, aquí soy Néstor, soy de Honduras, veo que usted tiene experiencia en El Salvador. Me gustaría hablar con usted para ver si está esa oportunidad. Esa es la vía para venir como estudiante. Hay otras, pero yo no conozco a detalle, porque ustedes saben que el tema de visas y aplicaciones, cada paso puede ser diferente, entonces yo no lo conozco de otra forma. No, pero ¿para qué más, hermano? Esa es Esa es una buena una buena información. información, porque habemos personas que queremos todo, pero tenemos los brazos así, mira, Sí, no queremos hacer el Ujú, esfuerzo. esperando, ujú. esperando, Que ¿ves? nos toquen la puerta y nos agarren de la mano y nos lleven. Vamos, vamos, Aran, vamos. A veces ni jalándolo, entonces, y ahí están de que el hombre está diciendo que tuvo que tocar puertas, que hubieron puertas que no se le abrieron, y siguió hasta que se le abrió la puerta. Sí. Por eso que ahora, ese mismo que estaba tocando y toca la puerta, ahora le llamamos doctor Néstor. ¿Cómo es el sistema laboral en Australia? ¿Es similar a Honduras o quizás más similar a Estados Unidos? Me No, baso, más, digamos, en el horario de trabajo. no, más similar a Estados Unidos, definitivamente. O sea, Estados Unidos. Es más, y no lo digo yo, o sea, el australiano. Ujú. Australia se compara más obviamente con Estados Unidos, pero este fue el único país en los que yo he estado que miran un poquito como de menos a Estados Unidos, no vayas allá a ese país y no sé qué. Y de hecho no hace mucho fueron las elecciones aquí, eso fue hace 1 o 2 semanas, y algunos de los anuncios de la campaña era este político quiere convertir a Australia como Estados Unidos, no votes, Oh, no votes, no votes por él. Pero se miran más como, obviamente es un país desarrollado, o sea, más oportunidades de trabajo. Donde yo trabajo, digamos, tratando de responder específicamente a tu pregunta, donde yo trabajo, que es como con universidades, aquí las universidades son bastante flexibles. Yo, por ejemplo, no tengo un horario, bueno, solo cuando tengo clases que tengo que ir a esa hora, pero cuando trabajo en investigación, si un día por cualquier razón no quiero o no puedo trabajar, nadie me va a decir nada. Lo importante es que yo tengo tiempo que tengo que cumplir con esas tareas. O sea, por lo menos en las universidades es bastante flexible, pero uno, o sea, a veces en nuestro país estamos acostumbrados a que ahí esté el jefe detrás de uno y no sé qué, y aquí te dejan la libertad de alguna manera, pero uno es responsable. O sea, si no cumplís al final de cierto tiempo, no cumplís con los objetivos, bueno, el sistema te va a sacar, o sea, no cumpliste. Te dan esa flexibilidad, pero hay responsabilidades. prácticamente ya saben que tenés tu compromiso. Vos ya sabés que E- tenés tu compromiso. Y eso lo tenés que... Exactamente, exactamente, exactamente. Ujú. Pero, Por ejemplo ahora, supuestamente yo estoy en hora de trabajo, pero yo me puedo tomar este tiempo y después compensar este tiempo con las tareas que tengo. No hay ningún problema. Necesitamos un doctorado, ¿no? sí, definitivamente. Y de acuerdo al idioma, para los que no saben, el inglés es el idioma que se domina más en Australia. El inglés Sí, sería. sí, sí. El Solo inglés es inglés. el inglés es el idioma oficial de Oficial. Australia. De hecho, algo que aprendí cuando vine acá, este es un país indígena. O sea, aquí hay muchas, muchas lenguas indígenas y el tema indígena aquí es fuerte. A ellos les dicen aborígenes. Es fuerte, fuerte, fuerte. De hecho, una de las clases que doy es sobre tema indígenas y esos diferentes grupos indígenas, como hablar de los garífunas, mayas, tolupanes, misquitos en Honduras, aquí hay muchos también, cada uno tiene su propia lengua, pero el principal
es el inglés. Ese es el idioma oficial. Yeah. Interesante, Wow. interesante. Mira, me gustaría que concluyéramos esto. No sé si tienen algo más. A ver si le pueden mandar un mensaje a todo Honduras, más que todo a la juventud, porque a los viejos ya, ustedes ya no, ya. Ustedes ya están- un mensaje de que sí se puede, basado en lo que tú has vivido. Con eso terminamos. Bien, bueno, muy bien. Yo creo que para hacer una carrera, digamos, con un doctorado, incluso algunas maestrías, a veces nosotros damos tres excusas. Voy a llamarles excusas y voy a ir una por una y voy a intentar explicarlas. Primero, o una de ellas es que decimos que no tenemos dinero, no hay plata. Es cierto, un doctorado es bastante costoso, bastante caro, pero si uno hace un doctorado, incluso muchas maestrías te la van a pagar, es decir, te pagan por estudiar. Entonces, esa excusa para mí no aplica. Otra es que no hablo el inglés cuando quieres estudiar en un país que es de habla inglesa. En ninguna de las aplicaciones que yo he visto dice necesariamente debes hablar inglés. Lo que dice es que debes pasar un examen de inglés. Y lo que hay que hacer es esforzarse, esforzarse y estudiar ese examen. Sí se puede pasar, aun y cuando uno no hable completamente el idioma. Yo conozco muchos casos, el mío es uno, que pasamos ese examen y ese es el requisito. No tienes que ser un nativo hablando inglés, es pasar un examen. Y ya una vez que lo pasas, ahí uno va mejorando. Y la última es que decimos, yo no soy inteligente. Aquel es inteligente, Néstor es inteligente y yo no soy inteligente. Esa para mí también es una excusa. Voy a dar un ejemplo. No me gusta, dar ejemplos de Dios o de religión por respeto, no porque no creas, sino por respeto. Pero yo creo que cuando Dios nos hizo, vamos a decir que nos puso el igual porcentaje, cantidad de inteligencia a todos. Claro, hay algunos que les cayó un poquito más, quizás Mandela, qué sé yo, José Ciro del Valle, bueno, mi papá quizás, que les cae un poco más de inteligencia, pero el resto somos iguales. La diferencia aquí es quién se esfuerza más, o sea, quién no se rinde y quién mira a largo plazo, porque a veces queremos tener resultados de forma inmediata. Yo conozco, he estado en varias universidades y es donde muchas veces he visto menos personas inteligentes. Lo que yo he visto son personas que se han esforzado y que siguen y que siguen y que siguen hasta que la logran. Entonces, ese es como mi mensaje final. Esas excusas, que no manejas el idioma, que no tienes dinero, que no sos inteligente, a veces no aplican. Es uno que debe esforzarse y uno abrir el camino. Creo que sí se puede. A mí, yo como él vi, yo crecí en un pueblo con bastantes limitaciones, bastantes. Y bueno, vamos a decir que lo logré. Entonces, si yo lo hice y estoy viendo varios garífunas que lo están haciendo, como les dije antes, solo en estas 2 semanas hay 3 garífunas más que terminaron un doctorado. Entonces se puede. Si nosotros lo hemos hecho, se puede. Y para terminar, o sea, no todo tiene que ser un doctorado, no todo tiene que estudiar, ser estudio, pero independientemente de lo que uno hace, es con esfuerzo, disciplina, más que inteligencia. Eso a mí me queda la duda siempre. Con eso termino y gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias a Gracias, mi gracias, brother. sobrino, gracias a mi compatriota, compueblano, el doctor, No, el doctor, Néstor Huitica Mata. Gracias, hermanito. Gracias, muchas gracias. Gracias.